ver, la práctica del Zen o la práctica de la meditación, o ambas cosas, tiene muchos modos de ser entendida. Una cosa es hablar de la tradición del Zen, una determinada escuela, y las premisas, las consideraciones, los criterios que sigue un determinado maestro, una determinada escuela, una determinada tradición, que esos son los que son, y además cada maestro y cada escuela pues tiene sus propios criterios, su lenguaje, se le da una importancia grande a unas cosas en relación a otras, etc. Lo que quiero decir con esto es que el Zen es una disposición, una actitud, una postura muy abierta. En cierto modo es algo que se construye, se va desarrollando, y cada uno, en cierto modo, descubre el Zen de manera original, ¿no? Es un ensayo, cada uno de nosotros es un ensayo original de la vida, descubriéndose, podemos decirlo así, ¿no? Quizá lo podamos comparar un poco con, o hacer la metáfora, imaginarnos que somos velas. Si cada uno de nosotros fuese una vela y una llama o una lumbre nos va encendiendo a cada uno de nosotros, esa luz que se enciende o esa llama, ese fuego, ¿es el mismo o no es el mismo? Es el mismo y no es el mismo, pero esencialmente es el mismo fuego. Podríamos incluso imaginarnos que con una vela vamos encendiendo las demás, ¿no? Bueno, esto, si lo miramos desde el punto de vista de nuestra conciencia reflexiva, incluso de nuestro sustrato inconsciente, de nuestra estructura, de nuestra naturaleza psíquica, ¿no? Y inconsciente, etc., en realidad hemos heredado nuestra estructura inconsciente y hemos heredado nuestro despertar a la conciencia reflexiva. En determinado momento nos hemos visto viéndonos a nosotros mismos, podemos decir así, ¿no? Apercibiéndose de uno. Entonces, la meditación, desde mi punto de vista, ¿no? O desde cierta perspectiva, que entiendo que admite todas las perspectivas posibles, ¿no? Que uno pueda advertirle, ¿no? Es una forma de ejercitar la conjunción, ¿no? la comunión, ¿no? El encuentro, la coniuctio, que diría yo, entre la conciencia y su propia matriz, ¿no? Su fundamento, ¿no? Su sustrato, ¿no? El inconsciente, ¿no? Es, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Un ejercicio de conjunción, ¿no? De unidad, ¿no? De integración. Entonces, hay algo también que surgió estos días, bueno, en mi trabajo, ¿no? Al comentar, pues surgen cosas, ¿no? Te vienen recuerdos, ¿no? O echas mano de ciertas ideas, ¿no? Hay una reflexión que hace Jung en relación con los complejos, la psicología analítica de Jung, que es una psicología de lo inconsciente, una forma de psicoanálisis, ¿no?
en el sentido, ¿no?, de una psicología de lo inconsciente, una psicología profunda, se denominaba también psicología compleja. La psicología compleja es porque tenía en cuenta los contenidos de lo inconsciente del individuo, lo inconsciente personal, podríamos decir, y esos contenidos eran o son denominados o entendidos como complejos, ¿no? Igual que, no sé, pues podemos entender, pues, en una ciudad, ¿no?, que hay ciertas zonas, ¿no?, donde hay complejos industriales o de otro tipo, ¿no? Pues en la psique, ¿no?, en la mente de las personas, pues hay, al modo de entender, ¿no?, desde la teórica de la psicología analítica, complejos, ¿no? Pero Jung dice que no tenemos complejos, sino que los complejos los tienen a nosotros, ¿no? Bueno, es una expresión retórica, ¿no?, para decir que en realidad son ellos quienes nos controlan, nos condicionan, ¿no?, quienes ejercen una compulsión, ¿no?, etcétera, ¿no?, y que uno los padece, ¿no? Claro, a través de la razón y a través del yo, que también es un complejo, aunque es un complejo, podemos decir, que funciona en el hardware, por así decir, ¿no?, de la consciencia, ¿no? Es un complejo autoconsciente, ¿no?, autorreflexivo en gran medida. Pues uno está peleándose con sus propios complejos, ¿no?, habitualmente, ¿no?, con sus temores, sus paranoias, podemos decir así, ¿no?, etcétera, ¿no?, sus aspiraciones, en fin, lo que sea, ¿no? Pero casi es una lucha infructuosa, ¿no?, porque no es una confrontación que es bastante estéril, ¿no?, porque la fórmula alquímica, ¿no?, medieval, ¿no?, que Jung le propone al fundador de Alcohólicos Anónimos es espíritus contra espíritu, ¿no? El espíritu, o sea, que para poder enfrentar, ¿no?, o contrarrestar el efecto, ¿no?, las consecuencias de un espíritu, se requiere otro espíritu, o al menos se requiere una fuerza que esté en el mismo nivel. No sé si me estoy explicando, ¿no? No estoy hablando ahora de espiritismos ni de nada, estoy hablando en un sentido metafórico, simbólico, etcétera, ¿no? Espíritu contra espíritu, ¿no? Entonces, si observamos, por ejemplo, las posesiones, ¿no?, que requerían un exorcista, ¿no? Históricamente, el exorcista no iba ahí en su propio nombre, es decir, soy aquí Enrique Octavio Pérez, ¿no? Venga, espíritu, marcha de ahí que ya está sobrando, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Es decir, a esa posesión diabólica o de lo que sea, o a ese estado, se requería alguien que venía con determinado atuendo, ¿no?, un ritual, y que ejercía, ¿no?, el papel de exorcista, exorcizaba en nombre de, ¿no? O venía con una cruz, en el caso de que estuviéramos hablando del ámbito de la Iglesia Católica o del cristianismo, ¿no?, con una cruz, con una determinada ropa, ¿no?, en nombre de Cristo y tal, ¿no?, etcétera, ¿no? Es decir, oponía a ese poder que se entendía o se interpretaba como maligno. Muchas veces eran
trastornos psicóticos graves, ¿no? Etcétera, ¿no? Escisiones, ¿no? Etcétera. Bueno, en todo caso, se entendía en muchos casos desde un punto de vista religioso como una posesión de una entidad maligna, de un espíritu, y eso se confrontaba con una entidad o con una potencia, ¿no? Con una potencia espiritual por encima de. ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto? A que para poder tratar con los complejos de lo inconsciente, es decir, con todo el oleaje, el torrente de imágenes, emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, figuraciones, etcétera, 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 ¿no? Conceptos, interpretaciones, y todo lo que es nuestro, ¿no? Nuestro océano psicológico, ¿no? Mental, psicomental, para poder lidiar con eso, una vez que uno se aquieta ¿no? y se detiene y se ocupa, ¿no? de apercibirse de sí mismo, ¿no? Cómo afrontar todo eso, ¿no? Cómo afrontar todo eso sin que todo eso pues te duerma, te aburra, en fin, ¿no? Te sacuda para acá y para allá, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo afrontar todo eso? Pues siguiendo la metáfora también, ¿no? De lo que he planteado, ¿no? Con los complejos y las posesiones y todo esto, el asunto está en la consciencia, es el vacío de la consciencia, retirándose sin confrontarse, sin pelear, retirando la atención una y otra vez de toda esa actividad psicomental. Es retirar, vaciarse, ¿no? Una y otra vez. O dicho de otra manera, es diferenciarse, distanciarse, ¿no? Desapegarse, ¿no? Soltarse una y otra vez de todo lo que viene a atrapar la atención consciente, es decir, a poseer. Eso, en cierto modo, es una posesión, ¿no? Igual que cuando uno pues está, no sé, ¿no? Pues imbuido de determinada idea o determinado criterio, y ya, vamos, no digamos si uno está preso de un enfado, de una rabieta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la neurociencia se habla, por ejemplo, cuando alguien está muy irritado o poseído, ¿no? por un afecto intenso, por una actividad intensa de la amígdala, se habla de un secuestro amigdalar, ¿no? De alguna manera es como si la actividad, ¿no? de esa glándula, ¿no? Subcortical, ¿no? O de esa estructura subcortical que tiene que ver con las emociones, etcétera, con la regulación de las emociones y con la expresión de las mismas, estuviese, digamos, obnubilase, ¿no? Anulase la consciencia o la capacidad reflexiva o la posibilidad de autodistanciarse en ese momento en que uno está, pues a lo mejor como un energúmeno, ¿no? Entonces, la práctica meditativa en este sentido, en el sentido psicológico y también podríamos decir en un sentido espiritual, entendiendo el espíritu como la consciencia, digamos, el potencial, ¿no? La cualidad o la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Lo que en las tradiciones orientales pues se ha denominado el yo con mayúsculas, aunque
es una palabra, esto del yo, un término, un concepto, ¿no? Que está como muy contaminado, ¿no? Y muy castigado y tiene muy mala prensa, ¿no? Pero ese yo del yo, ¿no? ¿no? Ese yo trascendente, vamos a decir así, ¿no? O ese sí mismo, ¿no? Esto es algo autoconsciente, ¿no? Se puede entender nuestra consciencia como una expresión, ¿no? O como digamos, una creación, podríamos decir, ¿no? Una extensión de esa llama originaria, ¿no? Que nos permite disponer de una cierta luz, ¿no? A cada uno, ¿no? Una luz natural, en el sentido de que nacemos con ella, no la hemos inventado, no la hemos fabricado o desarrollado nosotros, ¿no? Sino que tenemos esa posibilidad, esa luz, ¿no? Esa inteligencia, lo que fuera, ¿no? Esa capacidad de comprender, de vislumbrar, de visualizar, etc. Entonces, en la meditación, en la práctica, lo que tiene lugar es un ejercicio, es decir, es poner en ejercicio, actuar desde vamos a decir así, ¿no? Desde una comprensión y desde una determinación de no dejarse perturbar o colorear, ¿no? Por esos complejos o esas dinámicas psicomentales que en definitiva sesgan, ¿no? Rompen la posibilidad de tener apreciaciones, ¿no? Ecuánimes o más objetivas, ¿no? Más limpias, podemos decir así, ¿no? Más genuinas, lo que fuese, ¿no? Y ahí es donde está ese... entonces ahora si damos un salto desde lo psicológico a lo simbólico y a la religiosidad, ¿no? En el sentido en que lo trata Nishida, por ejemplo, ¿no? Esa religiosidad o esa vida simbólica, ¿no? Lo que viene a plantear es lo que significan las cosas para uno, ¿no? Entonces uno puede sentarse y quedarse quieto y estar en ese ejercicio que hemos hablando o en esa disposición e interpretarlo como, bueno, vamos, un ejercicio, como una gimnasia, podemos decir, ¿no? Psicofísica, que nos hace más atentos, menos ansiosos, más sosegados, ¿no? Más pacientes o no sé qué, ¿no? Y con más capacidad de concentración. Se puede significar así, pero también se puede significar de otras maneras, ¿no? Que no son excluyentes unas de otras, ¿no? Y también significarlo como una relación digamos, del elemento o del factor trascendente, que es la consciencia, que es el espíritu, ¿no? En el lenguaje clásico, digamos, con la eternidad, ¿no? O sea, con el no tiempo, ¿no? Con el mundo en este caso, ¿no? Con el universo psicomental y también físico, ¿no? Porque también estamos abiertos sensorialmente de ahí, ¿no? Entonces, esto es importante desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista también de la psicología profunda, porque no es lo mismo entender algo como una relación con lo trascendente, una relación con lo infinito, digamos, una participación, es decir, tú estás en relación con insisto, con lo trascendente, con lo infinito, a entender, bueno, pues que es una cuestión, ¿no?
de circuito cerrado, por así decirlo, ¿no? En el que uno está en relación con un ejercicio mental para estar más positivo. Y ya, ¿no? La cosa cambia sustancialmente, ¿no? Y esa es la vida simbólica, ¿no? Que recomienda también Jung, entre otros autores, ¿no? Y es también lo que tiene que ver con la religiosidad, es decir, el llevar no apostar, ¿no? Cultivar un tipo de vida religiosa, ¿no? Religiosa en un sentido ritualístico, institucional, etcétera, necesariamente, que también puede valer, ¿no? Sino una relación con lo trascendente, digamos, con la vida en una consideración esmerada, cuidadosa, atenta, que permita de alguna manera indagar en uno mismo y también en lo que uno vive, y profundizar en ello, ¿no? Profundizar en lo que significa, ¿no? Estar vivo y bueno, y este es el tema, ¿no? Que creo que uno puede tener presente, ¿no? Cuando digamos, cuando se entrega, ¿no? A una práctica como la meditación, que va mucho más allá de un ejercicio, ¿no? O puede ir mucho más allá de un ejercicio, ¿no? En un sentido no especulativo, ¿no? En un sentido de apertura, ¿no? Y de consideración esmerada, que es la actitud religiosa, ¿no? El religio, ¿no? como antónimo del negligere, ¿no? O sea, de la actitud negligente, descuidada, distraída, ¿no? La actitud religiosa es la actitud atenta, cuidadosa,